¿Padeces depresión? La presión arterial elevada, también llamada hipertensión arterial, es una de las enfermedades más prevalentes dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, además reversible, que causa una gran mortalidad y que es precursora de muchas complicaciones cardiovasculares. Cuando hablamos de personas con ictus, con infarto de miocardio, con insuficiencia cardíaca, con arritmias, con enfermedad renal, la mayoría de ellas tienen hipertensión arterial asociada. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es cuando la presión a la que circula la sangre por los vasos sanguíneos está a un nivel muy elevado, como cuando inflamos los neumáticos y quedan a mucha presión, es decir, si la presión tiene que estar en 2,5 del neumático, sube a 4. Eso puede hacer que el neumático reviente, en su caso. Pues con la presión arterial ocurre lo mismo, pero en vez de ser aire en neumáticos, es la sangre en las arterias. Y os voy a explicar de una forma un poquito gráfica el riesgo de esa presión arterial elevada, porque muchas veces se pone apellidos y no se da uno cuenta del riesgo, es decir, se banaliza el riesgo. ¿Cómo se banaliza? Pues cuando decimos que la tensión es tensión nerviosa, o es tensión de bata blanca, o es que viene corriendo, no estamos haciendo más que banalizar el problema, porque el problema no es que sea nerviosa o que haya venido corriendo, es que cuando la tensión sube a 18, las consecuencias existen lo mismo. Lo mismo si es porque viene corriendo, por la bata blanca, porque me han llamado y me han dado un disgusto. Imaginaos que este guante fuera mi aorta, ¿vale? Y estos los vasos sanguíneos, las arterias que salen de la aorta. Pues estarían las arterias coronarias, las arterias cerebrales, las arterias de la retina, las arterias renales, las arterias de las piernas. La aorta se ramifica como un árbol para dar sangre a todos los órganos. Tiene que estar esa sangre a una cierta presión, que la vamos a simular con aire. Esta sería una aorta con una presión normal que da la sangre suficiente para que llegue aire, en este caso sería sangre, a todos los vasos, ¿no? Y viene irrigado el riñón, viene irrigado el cerebro, viene irrigado las arterias coronarias, viene irrigado las arterias de las piernas, todo. ¿Qué pasa si seguimos inflando a una presión por encima de la presión normal? Vemos que se dilata demasiado, lo que es la aorta. Esta dilatación es lo que se interpreta como aneurisma de aorta. Esa aorta que se va inflando, que va aumentando de tamaño porque está sometida a una presión muy alta durante el tiempo. Da igual que sea un estímulo continuo que estímulos repetidos. Por ejemplo, me pongo nervioso todos los días y todos los días tengo subidas de tensión, va debilitando la pared de mi aorta de tal forma que tiene un aneurisma. Pero también va empeorando el flujo de esta sangre y están a mucha presión estos vasos, incluso pueden romperse. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de repente hace un ictus o cierra el capó del coche y le dio un ataque, una trombosis cerebral? Posiblemente cerrar el capó, toser, me dan un disgusto, me llaman, precipita una subida de tensión que rompe el vaso. ¿Por qué? Porque esa tensión es la que daña, no es la llamada, es el efecto de la cifra. Más aún si tenemos unos vasos dañados. ¿Por qué? Por diabetes, por colesterol, por cosas que van deteriorando la pared del vaso y la hacen más frágil y por tanto se puede romper antes. Entonces, mensaje para llevarnos a casa. Hay que tener unas cifras de tensión en la población general idóneo 12,7. Podemos admitir hasta 13,8 en casa y es verdad que con determinados estímulos nos podemos poner un poquito más nerviosos. Máximo 14,9. Es decir, voy al médico, pues máximo 14,9. Por encima de eso tenemos que poner medidas. ¿Por qué? No es un motivo estético, no es que quiera ver en el tensiómetro unas cifras por debajo de 14,9 en el médico o de 13,8 en casa. Es que por encima de ese valor se dispara el riesgo de daño. Así que, como mensaje hoy, Día de la Hipertensión, Día Mundial de la Hipertensión, os haría el mensaje de que
os toméis las cifras de tensión arterial y si están por encima de esos valores, 13,8 en casa, 14,9 en el médico, os la toméis de forma repetida y consultéis, porque si no, estáis en riesgo de un accidente vascular, cerebral, coronario, retiniano, que son accidentes retinianos transitorios, lo que se llama amaurosis fugax, renal, insuficiencia renal, trombosis en las piernas. Entonces, cuidad vuestros vasos cuidando la tensión.